Bienvenidos a una nueva edición de La Cuadratura del Círculo. Es grato compartir estos 30 minutos con nuestro invitado Augusto Townsend, que tiene un podcast con muchos seguidores y toca los temas de una manera bastante brillante desde mi punto de vista. Y nos acompañan también Fernando Sillonis y Rodrigo Hacha, asociados de IG. Bueno, el tema ahora es algo que planteaste, Augusto, hace pocos días en tu podcast, a raíz de la derogación de la Ley de Fomento Agrario, y cómo los líderes empresariales o las empresas afectadas habían reaccionado ante la situación y mostrado sus puntos de vista y sus enfoques, y cómo esto no había servido para parar el embate, digamos, y cómo en ese sector conviven una cantidad de empresas informales con malas prácticas que empañan la imagen general del sector y pareciera que el público no logra distinguir entre unos y otros, y eso tampoco ayuda. Pero también a mí me ha quedado la sensación al escuchar las reacciones de, sobre todo de dirigentes gremiales, de una cierta actitud de autocomplacencia en la medida que sienten que han hecho su tarea, que la han hecho muy bien, que han tenido gran éxito comercial y que en el curso de los años han logrado desarrollar empresas de importancia que además han llegado a tener un posicionamiento muy importante en el mundo, ¿no? En algunos productos Perú es líder. Eso es bien valioso, no se puede dejar de reconocer, pero en el fondo no todo es dinero en esta vida. Y por otra parte, pensar, yo pago mis impuestos, en este caso la mitad de los impuestos que pagan todas las empresas porque tienen un trato especial, y con esa plata el Estado debiera hacer lo que le toca hacer. En otras palabras, yo cumplo mi tarea y si el Estado falla, ese no es mi problema. No es que lo digan, pero en el fondo uno siente que eso es lo que trasunta. No sé qué nos podrías decir, Augusto, sobre el tema para enfocarnos. Bueno, primero, gracias Gonzalo por la invitación. Creo que es interesante que estemos conversando sobre esto porque creo que conecta con la vez pasada que me invitaron y terminamos un poquito conversando también de esto sobre otras, digamos, en otro contexto, pero también creo que ya habíamos empezado esta conversación sobre cómo entender la legitimidad de las empresas, ¿no? O cómo defender el sistema de libre mercado de una manera que realmente sea convincente, porque lo que creo que no se puede negar en estos días es que hay muchas personas que tienen una visión suspicaz, crítica, digamos, del sector privado, y en muchos casos creo que es excesiva o injustificada, pero en otros casos creo que sí tiene algo de asidero, ¿no? Y es importante, como tú decías, tratar de entender las diferencias, los matices, ¿no? Porque no todo el mundo en el sector privado es igual, ¿no es cierto? No todos los sectores son igual, no todas las empresas dentro de un sector son iguales, como tampoco creo que se deba generalizar digamos, respecto del Estado, respecto a otros estamentos de la sociedad, ¿no? Y hay que ir a estos análisis un poquito más finos, que a veces quedan o no se ven materializados en la discusión que tenemos en las redes sociales, que es muy termocéfala, ¿no es cierto? Y con gente que está más interesada en, no en escuchar qué cosa tiene que decir el otro lado, sino en afirmar, digamos, contundentemente su punto y no tener que entrar en un debate de verdad, ¿no? Yo creo que hay hoy en el mundo un fenómeno muy, muy claro de cuestionamiento hacia el sector privado. No es un tema de Perú, es un tema, creo yo, que es como una especie de efecto retardado de la crisis financiera del 2008. Creo que la generación de los millennials que vivió o sufrió, digamos, el resultado de esa crisis financiera, sobre todo en los países del mundo desarrollado, generaron una suerte de escepticismo hacia el capitalismo, hacia el libre mercado, que hoy genera, por ejemplo, que sea la generación de los millennials al menos una generación que ve con más favorabilidad al socialismo que al capitalismo en Estados Unidos, cosa que nunca antes había pasado, ¿no? Cosa que, con la cual, por supuesto, yo, digamos, discrepo, pero es una realidad, ¿no?
Y un poco lo que se ha visto en los últimos años es que se ha generado una narrativa crítica del capitalismo, en algunos casos, como decía, con argumentos exagerados, pero en otros casos con argumentos que yo sí considero válidos. Y de parte de los que debieran estar defendiendo el capitalismo o el libre mercado, creo que no se ha hecho una buena tarea. Creo que la forma como se ha defendido no ha sido la correcta, se han utilizado narrativas que han generado una mayor división, una mayor separación entre el sector privado y la opinión pública en general. Y me apena mucho eso, porque yo soy un creyente en el sector privado, en la empresa privada, como el principal agente de cambio social en un país, ¿no? Creo que por más relevante que es el Estado, y el Estado tiene que hacer muchas cosas mejor de lo que las hace hoy, pero no hay manera de equiparar el poder de incidir en la vida de las personas, positivamente me refiero, que tiene el sector privado, ¿no? Desde los productos y los servicios que da para satisfacer necesidades, pasando por la gente a la que le brinda empleo, el impacto que tiene dinamizando las economías en las zonas donde opera, en fin, el impacto general que tiene el sector privado es enorme. Y es a la vez triste, por decirlo de alguna manera, lo difícil que le cuesta al sector privado explicarlo bien, ¿no? No debería ser tan difícil, no debería costarle tanto demostrar que hay razones para defender o para promover, digamos, una economía libre, ¿no? Y le cuesta muelas. Y es porque yo creo que no se dan cuenta de que los argumentos que en el sector privado se cree que son los correctos, en realidad no venden, no convencen a la ciudadanía, ¿no? Tienen que cambiar de estrategia, me parece. Ok, oye, bueno, gracias. Fernando, hace bien interesante escuchar tu punto de vista. Sí, bueno, siempre escuchar a Augusto, conversar con él y por supuesto con Rodrigo y contigo siempre es muy aleccionador, ¿no? Sin embargo, yo tengo mi experiencia en Ica que quiero compartirla, ¿no? En Ica salió Mina Justa cuando Tía María fracasó, ¿no? En Ica nos hermanamos con Huancavelica, costa-sierra, digamos, en el tema del agua, cuando en todos lados la relación entre costa y sierra es completamente confrontacional, de desconfianza y de guerra, ¿no? Y de intolerancia, ¿no? En Ica, los hospitales empezaron a atender. En Ica, confrontamos a la corrupción de los brevetes. En todo el Perú existe la mafia de los brevetes, ¿no? Y en el Perú subsisten, ¿no? Entonces, yo sí creo, Augusto, que tiene mucho que ver con el Estado, ¿no? Con el Estado, esta, esta, esta visión negativa de la empresa privada, reconociendo abusos, atropellos, ilegalidades, informalidades y todo lo demás, ¿no? Pero yo quiero darle una responsabilidad mayor que la que percibo en tus presentaciones, en tus comentarios que son tan objetivos en realidad, al Estado. Yo creo que cuando el Estado no lidera, ¿no? Cuando el Estado abandona a su policía, como es el caso de Sagasti, de Vizcarra y todo lo demás, digamos, aparece el vandalismo. Yo tengo conversaciones con autoridades coreanas, de Singapur, de Japón, de Suiza, donde son los países más pacíficos en términos delincuenciales. Sin embargo, ellos me han explicado cuando desaparece la policía, aparece el vandalismo, ¿no? Entonces, como que es algo inherente a la humanidad, el vandalismo, y cuando el Estado se repliega, aparece el vandalismo. Yo creo que lo de Ica ha sido más eso, lo tengo que decir con absoluta franqueza, que los abusos, ¿no? Que seguramente existen, y de hecho existen, no seguramente, pero ha sido más el repliegue de la autoridad que otra cosa. Quiero poner esto como punto de discusión, pero sí, cuando el Estado no gobierna, pasa lo que está pasando, ¿no? Me parece. Rodrigo, ¿y tú qué piensas? Yo pienso que lo más importante acá es apuntar hacia puntos de encuentro, ¿no? ¿Qué hacer para que el Estado justamente no permita que vuelvan a pasar
o que siga pasando este hostigamiento hacia la empresa, que es en gran parte de responsabilidad de la incapacidad de gestionar la supervisión laboral bien ejecutada, la incapacidad de tener un buen sistema de justicia, la incapacidad de tener un buen sistema de seguridad. Bien. Y dicho esto, llegas a la desesperanza del empresariado, que por el otro lado, pues, se te va hacia un polo opuesto en el que dice yo no quiero saber nada con el Estado, en el cual se le asocia al conservadurismo, se le asocia a gente que dice que se le asocia solo a la defensa económica de los derechos individuales. Y ahí voy con el punto de encuentro, y tiene que ver con lo que dice Augusto sobre la percepción de la comunidad respecto a las posturas políticas, ¿no? Y tenemos ese término maniqueísmo, que es crear enemigos para un lado y al otro, ¿no? Y que si izquierda, que yo soy de derecha, y no sé cuántos. Oye, un segundo, ¿no? Los socialistas, o los que tiran hacia el lado progresista, pues tienen razón en muchas cosas en la parte social, generalmente, y a los que se le tilda de conservadores, en realidad son liberales en el punto de vista económico, ¿no? Y finalmente, el progreso, pues queda cojo, ¿no? Y si te apoyas en un lado, pues te tiras para la izquierda, si te apoyas en otro lado, te tiras para la derecha, y nunca tienes un balance, ¿bien? Realmente hacia donde tenemos que avanzar es hacia donde la empresa y el Estado trabajan en conjunto, y es en torno a todas esas discusiones lideradas por Porter, ¿no? Últimamente les está citando bastante, y está muy en línea con lo que citó Augusto en su audio de la semana pasada, que es qué es responsabilidad de quién, ¿no? Cómo compartimos valor, y la verdad que la respuesta no está en ninguno de los dos lados. Claro, la empresa es mucho más eficiente trayendo talento experimentado, pero sin el apoyo de un Estado que haga un buen ejercicio del monopolio de la seguridad, ¿no? En general, de los derechos que la Constitución garantiza, ¿no? Y en general la raíz de un Estado, que es utilizar los recursos públicos para facilitar el libre ejercicio de tus derechos, ¿no? Pues que esté bien, ¿no? Y lamentablemente lo que hemos visto es de nuevo, una polarización de la más terrible, y una tergiversación de la actividad empresarial, concebida como la actividad mercantilista, como la actividad de las personas que son avaras, las personas que solo quieren llenarse los bolsillos. Y no es así. La verdad es que los buenos empresarios tienen el reto de trabajar en contra de grandes enemigos, porque es la verdad, contra los que quizás los empresarios mineros ya estaban acostumbrados a lidiar. Pienso que el sector agroindustrial era siempre el bueno de la película, y ocasionalmente se hablaba ya de esta ley de promoción agraria básicamente desde el punto de vista de las trabas a la sindicalización, en fin. Pero todo mecanismo legal es perfectible, ¿no? Y la forma en la que se ha atacado al empresariado es absolutamente ilegítima, porque el problema, si se quiere, que era un asunto más de gestión pública, de cómo manejar los subsidios, de si realmente correspondía o no seguir con la excepción en términos tributarios, en términos de los aportes a salud, etcétera, pues eso se discute a nivel técnico. Es un asunto bastante profundo de laboralistas, es un asunto de tributaristas, etcétera, y después se lleva al Congreso, y cada congresista trabaja en nombre de sus representados en la población. Nada de esto ha pasado, se pasó de frente por la vía de la violencia, se obstruyó las carreteras, y se atacó al punto equivocado respecto a esta discusión. Entonces pienso que el empresariado tiene que estar en guardia, pero en el sentido positivo, que es una guardia que busca ser proactivo respecto a la cooperación con el Estado, que busca ayudar a construir un mejor Estado, y por otro lado, que busca construir una mejor sociedad, ¿no? Aprovechar justamente y apalancar, como se dice, los buenos recursos que tiene por adentro. Claro, este tema es bastante complejo. El momento es bien complicado porque el país lo están gobernando los congresistas y se han dedicado a dictar leyes populistas que parecieran orientadas a destrozar lo que funciona en la economía. El Ejecutivo se muestra bastante débil y todo apunta a que la situación, lejos de mejorar, se va a complicar más todavía con más y más leyes desconcertantes o
completamente inefectivas en lo económico. Pero, ¿qué se puede decir sobre el sector agroindustrial? Ha tenido gran éxito, ha crecido y claro, la productividad en la escala que opera es muchísimo mayor que la productividad mínima que tienen los minifundios. Entonces, uno fácilmente podría llegar a la conclusión que al país le conviene la agroindustria porque los minifundios son improductivos, pero los minifundios generan empleo en las zonas rurales y eso es algo que debe de alguna manera tenerse muy claro. El país no puede tener una mesa con una pata y las otras tres patas cojas. Entonces, esa compensación de oportunidades desiguales, ¿cómo se puede lograr? El problema en el fondo no creo que sea la desigualdad, la enorme desigualdad social que hay en el país, sino la falta de oportunidades, donde el Estado no hace su rol porque no logra hacer inversiones básicas en conectividad, salud, educación, y eso trae problemas. Y encima de todo esto está el problema de la informalidad, que ha sido uno de los temas más discutidos en el caso de la agroindustria, donde a estos servicios contrataban de manera informal a cantidad de trabajadores que tomaron las carreteras y lograron derogar una ley en forma muy rápida, como café instantáneo. ¿Cómo ves, Augusto, el futuro en adelante? ¿Qué se puede hacer hacia adelante? ¿Y cómo pueden ser las empresas agentes del cambio social, como tú lo llamas? A ver, creo que hay un montón de cosas que se pueden decir sobre cómo enmarcamos la discusión, ¿ya? Y esto es importante porque a veces estamos, parece que estuviéramos discutiendo sobre lo mismo, pero no necesariamente estamos discutiendo sobre lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes escuchan mis podcasts, verán que yo soy, o trato de ser constructivamente crítico del sector empresarial, pero suelo ser mucho más crítico del Estado y en particular de los políticos, donde también creo que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Porque una cosa es el servidor público y otra cosa es el político de carrera, ¿no? Hoy por hoy estamos viviendo una situación muy, muy crítica, donde quienes nos están dirigiendo políticamente, los partidos que están representados en el Congreso en particular, están haciendo un trabajo desastroso y están efectivamente, coincido yo plenamente en que están destruyendo los cimientos de una economía libre digamos, que genere prosperidad para todos. Yo creo que eso es muy peligroso y hay que estar muy atentos hacia, digamos, a lo que pueda estar pasando ahí y ojalá se encuentre la manera de controlar el poder destructivo que está teniendo este Congreso en particular, aunque lamentablemente mi previsión ahí no es muy auspiciosa. Ahora, sí creo que es importante ponerse a pensar porque yo creo que cuando hablamos de la empresa y el Estado, a veces se plantea como una suerte de dicotomía, donde de un lado tú tienes a la empresa, al sector privado, y de otro lado tienes al Estado como si fuesen entes separados y hasta enfrentados uno con otro, ¿no? Entonces, si tú eres, es como que te presentan a ti la alternativa de escoger si crees, si estás más cercano al Estado o si estás más cercano al sector privado, ¿no? Y que si escoges un camino necesariamente es porque cuestionas el otro. Y no es así, ¿no? El Estado finalmente es el resultado de la sociedad organizada para solucionar problemas que no se pueden solucionar por la vía privada, ¿no? El lenguaje de los economistas, como ustedes bien saben, fallas de mercado, digamos, o situaciones donde se requieren bienes públicos que no van a ser provistos por el sector privado porque no hay los incentivos correctos y que los tiene que hacer el Estado. Entonces, a todos nos interesa que el Estado sea mejor, podemos discutir sobre qué es lo que tiene que hacer, pero en aquello en lo que lleguemos a consensos respecto de qué es función del Estado, todos deberíamos estar interesados en que lo haga bien. Y ahí me parece que a veces el rol del sector privado no es suficientemente constructivo. Es como de marcar distancia con el Estado, decir el Estado es un desastre, ¿no es cierto? Y por tanto no deben culparnos a nosotros del hecho de que no se ha logrado tal o cual cosa. Pero que el Estado sea un desastre, como que lo es en el Perú en muchos sentidos, es culpa de todos. No es culpa solamente de la gente que está en el Estado, es culpa de la institucionalidad en general en el país, pública o privada, que no encuentra formas de solucionar estos problemas. Y yo ahí celebro los ejemplos que mencionaba
Fernando al inicio, porque él tiene efectivamente cosas que mostrar de cómo se solucionaron problemas de manera muy puntual, y a mí en particular me parece muy destacable lo que se hizo a nivel de la Hermandad del Agua, ¿no es cierto? Y que muestran cómo si se tiene una visión de solución de problemas, no importa si es el Estado, el sector privado, la sociedad civil, digamos, si es que efectivamente se logran solucionar los problemas, todos estamos mejor. Entonces yo creo que hay que romper con esta dicotomía que separa el Estado del sector privado para efectos de entender quién es responsable de qué. Todos somos responsables. Los ciudadanos individualmente y el sector privado organizado es responsable de encontrar maneras de hacer que el Estado funcione. No podemos, este es un problema tan grande que no podemos desentendernos de esto. Y ahí es donde yo creo que hay un rol muy importante y que termina siendo insuficiente, por ejemplo, de parte de los gremios o de la inexistente malla de think tanks o centros de pensamiento que debería tener el país justamente para pensar estas cosas. Yo creo que las empresas tendrían que estar poniendo, y lo decía me parece en el podcast, encontrando la manera de poner a las mejores mentes a pensar cómo solucionamos estos problemas, los problemas del Estado en particular, ¿no? Si el Estado no llega a todos los peruanos, si el Estado no puede garantizar una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, no es como que no deberíamos contentarnos con eso, tendríamos que encontrar la manera de que esos temas estén siendo discutidos y estén encontrando soluciones de verdad. Y ahí hay, me parece, experiencias muy interesantes de otros países comparables con el nuestro, Chile y Colombia me vienen a la mente, de países que han dicho, tenemos que arreglar esto y tenemos que poner todos de nuestra parte. El sector privado ha creado think tanks, ha invertido en generar conocimiento, en desarrollar evidencia, en estar constantemente proponiendo, digamos, ideas, pero de manera constructiva para resolver todos estos problemas. Y ahí me parece que es donde se queda corto el sector empresarial privado. Lo siento muy crítico, con razón, de estos problemas, pero no lo siento suficientemente propositivo. Y no veo a nadie, en ningún otro sector en la sociedad peruana que podría ser más constructivo que el privado en este tipo de discusiones, ¿no? Bueno, nos quedan unos 5 o 6 minutos. Fernando, por favor, un comentario sobre lo que hemos visto hasta ahora. Sí, interesantísimo, interesantísimo. Yo por eso concluyo, ¿no? Después de ver los roles del sector privado, empresarial y el sector estatal, potenciar el rol de la ciudadanía, ¿no? Yo veo inviable la solución moral desde el Estado, ¿no? El Poder Judicial no se va a reformar a sí mismo, el legislativo menos, ¿no? Incluso el ejecutivo, los gobiernos regionales y locales no se van a reformar en el ámbito moral, ¿no? La prensa tiene que jugar un rol muy importante y, como siempre, es cierta prensa, porque también hay prensa corrupta, ¿no? Pero el empoderamiento de la ciudadanía, ¿no? Y ahí incluir al empresariado, ¿no? Pero es la ciudadanía la que va a tener que desenmascarar las fallas de ambos lados, del sector empresarial, cuyos abusos todos conocemos, sobre todo en el ámbito de la informalidad, y del maltrato estatal, ¿no? El maltrato estatal me refiero en la salud, en el Poder Judicial, en la policía. Yo estoy en este minuto en Gamarra, ¿no? En Gamarra, y la verdad que el chantaje estatal hacia los empresarios, hacia los micro, es cruel, cruel, ¿no? He visto observaciones de INDECI respecto del ancho de las escaleras, ¿no? De edificaciones que tienen 50 años, ¿no? Y le piden que la amplíen 15 centímetros, como si se pudiese ampliar las escaleras de un edificio de 50 años, ¿no? Le piden aspersores contra incendios en el 8º piso y en La Victoria no hay agua, ¿no? No hay agua municipal. Entonces el chantaje estatal hacia la microempresa es brutal, es cruel, es indignante. Entonces me parece que es el turno de la ciudadanía, ¿no? Para desenmascarar los abusos de ambos sectores, ¿no? El sector empresarial, que también existe, pero sobre todo el sector estatal, que repito, es bárbaro, ¿no? La policía, la fiscalía, los ministerios y las municipalidades, ¿no? No te imaginas cómo detestan a los inspectores municipales aquí en La Victoria, ¿no? Entonces, muy mal, ¿no? Muy mal. Pero interesante siempre lo que comenta Augusto,
de que hay que hacer autocrítica y juntos asumir el compromiso de, primero, asumir la responsabilidad, somos los ciudadanos los que elegimos, y segundo, tenemos que ser los ciudadanos los que vigilemos, ¿no?, a estos espacios. Interesante, como siempre. Gracias, Augusto. Bueno, gracias, Fernando. Rodrigo, a ver, un cierre. ¿Qué comenta? Rápidamente, pienso que un buen resumen de esto sería pensar en reformar construyendo, no reformar destruyendo. Y cuando tienes un problema, tienes que ver cuál es el punto en el cual tienes que hacer las reformas. Y definitivamente tener canales para defenderte ante quienes quieren ser oportunistas, ¿no? Sobre todo en un país que ha sido bendecido por la naturaleza, en el cual la agricultura y la minería y la pesca nos han dado bastante, pues bienvenido a la postura de generar valor agregado, pero esto no va a ser posible si es que se destruye la base que tenemos actualmente, ¿no? Y volver a foca cero y hacerlo con procesos destructivos es triplemente nocivo para el país, ¿no? Es muy importante trabajar juntos y muy importante dejar de pensar en cada uno como enemigo del otro. Creo que eso es crucial. Un país realmente manejado como proyecto de una propiedad común, porque eso es finalmente un país, no es solo tener un DNI, sino es compartir un espacio y estés donde estés, no solo tienes que estar dentro del Perú, tú puedes ser un peruano expatriado e igual sentir el mismo orgullo de esa patria, y eso solo se va a lograr si es que realmente miramos hacia adelante y no nos miramos solo unos a otros pensando en cómo te vamos a ganar la batalla. Así que para adelante y hay que construir. Sí, creo, bueno, para terminar, noto que en el sector privado que tiene este reto por delante y que no puede ponerse de espaldas a lo que el Estado haga o deje de hacer, formamos parte del mismo país, debiéramos ser una nación, no lo hemos logrado hasta ahora, pero los partidos políticos son organizaciones del sector privado, lastimosamente con fines de lucro, y eso nos está trayendo serios problemas. Por otra parte, cada vez me parece más que los partidos políticos en el Perú, al menos, son cosas del pasado. Tenemos ahora el caso de 23 organizaciones buscando la presidencia. Esto va a traducirse en un Congreso atomizado y leyes probablemente difíciles de darle sentido. Entonces, como IG, justamente somos un think tank que ha comenzado y busca llegar a tener un alcance dentro de la sociedad, y estamos empeñados en esta tarea, y por eso nos ha dado mucho gusto conversar con Augusto Townsend, que tiene las cosas muy claras en estos aspectos. Así que, por mi parte, gracias a ustedes, gracias a Augusto, a Fernando y a Rodrigo, y será hasta una próxima ocasión en La Cuadratura del Círculo. Muchas gracias. Hasta luego.